hermanos esta mañana? Amén. Díganme si no es precioso glorificar y exaltar el nombre de Dios este día. Decirle a Él que Él es santo, santo, santo y 3 veces santo. Y la Biblia dice que en el cielo los 24 ancianos no cesan de adorar y de decirle santo, santo, santo al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, no tengo mucho tiempo, mis hermanos, pero no quisiera dejar de por lo menos mencionar uno de los pilares poderosos en la vida cristiana. Ya hemos observado en estas semanas que uno de los pilares de nuestra fe como hijos del Señor es practicar la unidad entre nosotros. Toda división es de Satanás, pero la unidad es del Señor. Estuvimos hablando también acerca de que es importantísimo mostrarnos la simpatía los unos para con los otros, el ser llenos del amor de Dios, del poder de Dios. La simpatía espiritual, hermanos, nos abre puertas en todos lados. Una persona que es fría, antipática, una persona que no está irradiando el gozo de su Señor, la paz de su Señor, es una persona que vive en sufrimiento como si no conociera a Dios. Estuvimos hablando también acerca de cómo podemos mostrarnos el amor fraternal los unos para con los otros. Decíamos que más que decirlo, tenemos que vivirlo, practicarlo, mostrarnos ese amor genuino que viene de parte de Dios. Estuvimos hablando también acerca de que cómo necesitamos aprender a vivir en compasión por los que sufren. El mundo no necesita que le digamos. El mundo necesita vernos a nosotros como cristianos compasivos, como lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos la semana pasada en este principio de revestirnos de toda humildad. Y decíamos que en el mundo el hombre levanta al hombre, pero en el cristianismo el hombre se humilla y Cristo lo levanta. Por eso es tan importante entender que cuando venimos al Señor hemos dejado una vieja vida, una naturaleza vieja que dominaba nuestro carácter. Pero ahora en Cristo Dios nos invita a desvestirnos de todo eso y revestirnos de esa humildad con que Jesús nos enseñó cuando Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues esta mañana quiero hablar sobre uno de los pilares, hermanos, de los cuales tanto hablamos y que muy poco practicamos. Tiene que ver con tomar la decisión de brindar perdón. Brindar perdón. ¿Por qué vivimos como vivimos en esta sociedad hoy en día? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rechazo hoy en día? Todo lo que usted puede ver, lo que ha sucedido esta semana en España, lo que ha sucedido en otros tiempos en Francia, en Alemania, lo que ha sucedido aquí en Estados Unidos cuando sucedió lo de las Torres Gemelas y todo eso. Y toda la violencia que usted puede ver en los hogares, en los matrimonios, en las escuelas, en las universidades. Toda la violencia que usted puede palpar en los trabajos, en las fábricas, en las calles, es producto de un solo principio, y es la falta de brindar perdón. La falta de perdonarnos los unos a los otros. El perdón es algo que nació en el corazón de Dios. El perdón no es un invento de algún psicólogo, de algún sociólogo. El perdón no es el invento de un poeta, hermanos, de un escritor. El perdón nació en el cielo, nació en el corazón de Dios. El Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y si el Señor nos ha perdonado, nos invita a cada uno de nosotros a que decidamos también brindar perdón. Cuando vamos a la Biblia, quiero que vayan conmigo, en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos 31 al versículo 32. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Vean lo que dice la palabra del Señor en estos momentos. Efesios capítulo 4, versículos 31 al versículo 32. Dice el apóstol Pablo, y quiero que lo lea en voz alta conmigo este pasaje.
el apóstol en todo el capítulo 4 nos está hablando acerca de la vida antigua que gobernaba nuestras vidas, pero también nos habla acerca de la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y lo que Pablo pretende decirnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, esta mañana, es que si hemos nacido de nuevo, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si hemos tenido la dicha de haber sido perdonados por el Señor, entonces también tenemos la capacidad de decidir perdonar a aquellos que nos han ofendido. Muchas veces hablamos del perdón y hablamos del amor, hablamos de la misericordia, hablamos de la compasión, pero cuando nos toca perdonar, cuando nos toca tomar la decisión de perdonar a alguien, es ahí en donde tenemos que tomar en serio esta decisión. El Señor Jesucristo habló de dos cosas básicas. Habló del perdón y habló del amor. Dos cosas que no podemos separar. Lo que nos da paz, lo que nos da seguridad, lo que nos da tranquilidad al corazón, hermanos, es perdonar y es amar. Todo lo que usted puede ver, la gente que está con resentimientos, con raíces de amargura, todo eso produce malestares emocionales, malestares físicos, malestares espirituales. Gente resentida con profunda ansiedad, con profunda depresión. Y esta depresión, por la falta de perdón, les lleva a cometer en muchos casos suicidios. En otros casos les lleva a cometer actos extremos de violencia. En otros casos los lleva a ser drogadictos y van al uso de las drogas y estupefacientes. En muchos casos las personas viven amargadas porque no han podido todavía perdonar. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y por favor, repita conmigo esta frase 3 veces. Muy bien, hermanos, como que hemos desayunado ahí en el McDonald's. Vamos. Muy bien, olvídense del McDonald's, pues. Como que hemos ido a comer pupusas de chicharrón con queso. O como que nos hemos tomado un pozolito, pero bien delicioso en la mañana. O como que nos hemos comido, ¿qué será? No. 2 huevos a la ranchera, con un poquito de frijoles bien refritos, platanitos a un lado, el queso, la cremita, 4 tortillas bien tostadas, hermanos. Y todo lo que usted, un pedazo de quesadilla, hermano. Vamos, es que los oigo como que no hemos desayunado. Vamos, 1, 2, 3. La última parte. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La última vez, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es un invento. El perdón nació en el corazón de Dios. El perdón nació en el cielo. Hemos sido perdonados por el sacrificio del Señor Jesucristo. La Biblia establece que quien nos ha perdonado es Jesús. Entonces, el perdón viene de arriba hacia abajo. Dios nos ha tocado con su perdón. Y la Biblia me dice esta mañana a mí que así como yo he sido perdonado, yo puedo también ser capaz de perdonar. Por eso Pablo está diciendo, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted nunca ha experimentado lo que significa ser perdonado, no podría entender mucho de lo que voy a decir. Pero cuando una persona ha sido perdonada, es una persona que ha sido liberada. Es una persona que puede vivir en paz y que puede vivir en tranquilidad. Todo comienza
desde el día en que usted y yo conocimos a Jesús. Veníamos con una carga de pecados, hermanos, increíble sobre nuestros hombros, en nuestro corazón, cargando vicios, cargando malos hábitos, cargando un mal carácter, cargando una mala vida, una vida de pobreza emocional y espiritual como causa de la falta de perdón de nuestros pecados. Pero yo le pregunto esta mañana, cuando usted vino a Cristo y le conoció a Él, y usted le pidió al Señor perdón por sus pecados, ¿cuál fue su experiencia? Yo me imagino que la experiencia de cada uno de nosotros puede ser en diferentes palabras, pero con el mismo sentido, el mismo sentir. Cuando hemos sido perdonados por el Señor, la experiencia que todos hemos pasado es como una liberación de nuestra culpa. Nos sentimos, hermanos, con paz, nos sentimos con tranquilidad en el corazón. He escuchado testimonios de hermanos que dicen: pastor, yo cuando entregué mi vida a Jesús y Él perdonó mis pecados, sentí que una carga quitaron de mi vida. Comencé a ver algo diferente, la perspectiva de mi vida cambió. Ahora, yo pregunto ¿por qué? Y la respuesta es bien sencilla: porque hemos experimentado lo que significa haber sido perdonado. Cuando una persona perdona, cuando una persona también ha sido perdonado, se liberan ambos. Se libera el que perdona y se libera el que ha sido perdonado. La Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una frase de William Shakespeare que dijo estas palabras: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y esto es una gran verdad. Cuando usted logra perdonar a alguien, usted es bendecido por Dios. Cuando la otra persona manifiesta haber sido perdonado, experimenta una de las bendiciones grandes, porque cuando una persona no ha sido perdonada, ¿cómo vive esta persona? Con sentimientos, con raíces de amargura. Está viviendo con ese sentimiento de culpa. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no logra perdonarme? ¿Por qué tengo que vivir con esa opresión? Por eso la palabra de Dios también nos dice que cuando usted ha perdonado y el que recibe el perdón es liberado, tenemos una gran bendición. Mis queridos hermanos, uno de los fundamentos, uno de los pilares de la vida cristiana es establecer, decidir, perdonar, porque el perdón nos libera también de sentimientos de culpa. Otro punto del perdón es que el perdón tiene el poder para sanar las heridas del corazón. Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice Salomón: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio lo que hace es despertar rencillas. La palabra resentimiento significa volver a sentir. Cuando a usted le han fallado, cuando usted cree que a alguien le falló y mira a la persona, usted vuelve a resentir. Y de ahí viene la palabra resentimiento, volver a sentir. ¿Cuántas personas, digo yo, viven sumergidas en su resentimiento? Y el problema del resentimiento es que produce raíces de amargura, y esas raíces de amargura producen un fruto que son amargos en la vida. El Señor nos enseña a que cada uno de nosotros aprendamos, hermanos, aprendamos a perdonar, porque el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Algo que yo me doy cuenta acerca del perdón es que el perdón tiene el poder para restaurar a las familias, los matrimonios y volver a tener buenas relaciones. El apóstol Pablo en Efesios 4 también dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo: hey, no permitas que las horas del sol calienten tu cabeza y durante el día te lleven al punto del
resentimiento. ¿Cuántas veces nosotros decimos que no podemos perdonar? O decimos, bueno, lo perdono, pero jamás le vuelvo a hablar. O te perdono, pero... Y hay ciertas condiciones y condiciones y condiciones. ¿Cuántas veces llevamos, hermanos, la lista de las faltas que nos cometen nuestros hermanos en la familia, nuestros hermanos en Cristo o nuestro cónyuge? Y llevamos una lista de ofensas y de pecados. Yo les pregunto esta mañana, ¿se imagina si Dios llevara la cuenta de mis pecados? Si Dios llevara la cuenta de tus pecados, ¿cuántos pecados crees que llevarías en la lista de Dios? Sin embargo, el Señor Jesús agarró esa lista de pecados, las clavó en la cruz, las exhibió públicamente y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Si Él perdonó nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros ofensores? En esta serie del Padre Nuestro que estamos compartiendo los miércoles, vamos a llegar al punto en donde el Padre Nuestro nos compromete a perdonar. Cuando nosotros le decimos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor, perdona mis deudas, como yo perdono las deudas de los otros? Y Dios sabe que en nuestro corazón no hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cómo necesitamos perdonar? Hermanos, nuestro mundo lo que necesita es perdón. Necesita la paz del Señor. Necesita que cada uno de nosotros no solamente lo diga, sino también lo viva. Y termino con esto porque el tiempo se me ha ido. El perdón es un lubricante espiritual que calma toda ansiedad, que quita todo resentimiento. Y el perdón es el mejor lubricante que hemos experimentado a través de la sangre del Señor Jesús. Perdonar es la dicha de haber sido perdonados. Muchas veces nosotros podríamos decir, pero es que yo no puedo olvidar, por eso no puedo perdonar. Yo sé que no podemos olvidar, pero sí podemos perdonar. Porque ¿quién olvida una violación? ¿Quién olvida una infidelidad? ¿Quién olvida un asesinato que le cometieron a uno de sus seres queridos? ¿Quién olvida palabras denigrantes hacia un hijo o hacia un cónyuge? ¿Quién olvida el maltrato físico y emocional? Yo sé que no podemos olvidarlo, pero el perdón es como que le ha arrancado el aguijón. Podrás recordar, pero no podrás volver a sentir el dolor. Y muchas veces, hablando del perdón y de que no podemos olvidar, siempre les digo esto en consejería a los hermanos: hey, deja quietos tus recuerdos o permite que te den amargura por recordarlos. ¿Para qué vamos a recordar los malos recuerdos, los insultos, las malas palabras, los engaños, las traiciones? ¿Por qué vamos a estar recordando? Estamos alimentando nuestros resentimientos. Pero cuando usted perdona, usted se libera del corazón y usted puede tener paz para con Dios. Recuerde estas palabras: perdonar es la dicha de haber sido perdonados por Cristo Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana, porque hemos recibido el perdón de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre nuestro, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo tu amor. Gracias porque en ti hemos encontrado, Señor, el perdón que tanto anhelaba nuestra vida. Y nosotros ahora, Señor, también podemos aprender a perdonar, porque tú nos perdonaste primero. Mientras todos están orando, el rostro inclinado, los ojos cerrados, yo no sé si hay alguien que no conoce a Jesús y quisiera conocerlo esta mañana. ¿Por qué no levanta su mano invitando a Jesús en el corazón? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? Permítame orar por usted. Permítame guiarle a decirle que no es la religión ni la iglesia quien le puede salvar. El único quien le puede dar perdón de pecados se llama Jesús.
¿Hay alguien que quiera conocer a Cristo este día? Levantando su mano. Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? Muy bien, gracias Padre. Te pido que bendiga los diezmos y las ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Muy bien.